Muy buenas tardes, soy Antonio de Anquín, los saludos desde Argentina y en esta ocasión les voy a presentar un tema que hemos elaborado junto con la colega Norma Gastelum. Les voy a compartir mi presentación. El tema que nos convoca es la cuestión de los demás animales frente a la discapacidad. En primer lugar, quiero presentar nuestro punto de partida. Desde la década del 70 hasta la actualidad, ha existido un planteo de la reconsideración del estatus de los demás animales, los cuales se consideraban como parte del derecho de la propiedad o bien se consideraban como meras mercancías. A partir de ese momento, desde diferentes corrientes éticas, se empezó a plantear que los animales debían ser reconsiderados como seres sintientes o bien como personas no humanas. A la vez, en forma bastante reciente, podemos decir específicamente, a partir de una serie de sentencias que fueron elaboradas principalmente en Argentina y luego a lo largo de Latinoamérica, también se ha empezado a promover el reconocimiento de ciertos animales como sujetos de derecho. Entonces, a lo largo de esta exposición vamos a ver si realmente hay una proyección de esta idea de sujeto de derecho en relación a la discapacidad permanente en la cual se encuentran ciertos animales. Vamos a empezar analizando desde el punto de vista de la ética cómo se ha tratado esta cuestión de la discapacidad de los demás animales, y así vemos que en el utilitarismo se ha buscado en las reflexiones incluir a los animales dentro de la comunidad moral, y dentro de esta inclusión se sostiene que deben tener la misma consideración a aquellos intereses que se derivan de la sintiencia y que son comunes a los animales humanos y los demás animales, que básicamente es el interés a no sufrir o a evitar el sufrimiento innecesario. Desconocer este interés implica una discriminación. Si bien podemos decir que el hecho de introducir la cuestión del sufrimiento puede en cierta medida encerrar que uno podría pensar que producto de este sufrimiento un animal puede atravesar o tener una situación de una discapacidad, ya sea en el aspecto emocional o en el ámbito físico. Sin embargo, la cuestión no es tratada en forma explícita. Existe una indiferencia a la situación en la cual se encuentran aquellos animales que han quedado discapacitados como fruto de la explotación o el uso humano. Por otra parte, tenemos al abolicionismo, donde el abolicionismo tiene como eje central buscar la emancipación de los demás animales, y diversos autores como Tom Reagan o Gary Francione lo que buscan es que básicamente los animales sean considerados como personas no humanas, y este reconocimiento de persona no humana, tanto en el plano moral como en el plano jurídico, se engarza con el reconocimiento al derecho de no ser objeto de la propiedad, y vemos que dentro de esta visión existe siempre una dicotomía entre agentes morales que alude a aquellas entidades que tienen cualidades complejas para, por ejemplo, elaborar un discurso complejo, celebrar acto jurídico, y por otro lado se encuentran los pacientes morales, donde estarían los niños, los demás animales y también personas que se encuentran, personas humanas que se encuentran en una situación de discapacidad mental y también de carácter físico. Pero en estos casos, digamos, se pone un fuerte énfasis en la situación en que se encuentran aquellos animales que no se encuentran en una situación de discapacidad, y hay también una cuestión, un fuerte énfasis en el deber de no dañar, en deberes negativos, pero no se piensa en la situación de aquellos animales que han quedado discapacitados fruto de la explotación animal y los deberes de asistencia que se deben brindar a estos animales, sean animales en compañía, animales silvestres o animales liminales. Hay un ocultamiento de la cuestión. Y vemos que también encontramos, entre las múltiples teorías, me gustaría destacar la teoría elaborada por Barton Nussbaum, que es el enfoque de las capacidades en forma muy esquemática,
puedo expresar que ella tiene como punto de partida el hecho de que hay que revisar la cuestión de la dignidad, es decir, sacarlo prácticamente de la concepción abstracta, que era sobre todo adoptada por la visión kantiana y básicamente la vinculaba a la razón. Desde esta crítica y esta mirada, ella dice que la dignidad se vincula con el florecimiento que cada animal tiene en potencia. Entonces, la sociedad está obligada a eliminar aquellos obstáculos que impiden ese florecimiento, esa vida digna, ese desarrollo de esas capacidades potenciales. Y obviamente desde esta mirada se exige una contextualización de los demás animales, tener en cuenta la especie, pero tener en cuenta cómo este individuo se encuentra situado. Y podemos decir que esta teoría nos permite analizar ciertos individuos que han quedado en una situación de discapacidad permanente fruto de la explotación humana, por ejemplo, en la industria u otras actividades, y digamos que la sociedad sociedad humana que causó esa situación, estaría obligada a garantizar la asistencia necesaria o, digamos, desplegar aquellas actividades que permitan el florecimiento de estas capacidades de estos animales. Entonces, desde esta mirada surgirían también, además de los deberes negativos que vimos en el abolicionismo, deberes de asistencia, deberes de rehabilitación en caso de que sea posible la rehabilitación de este animal, y obviamente en el caso de discapacidad permanente se existirá el deber de asistencia a través de diversas políticas públicas estatales. Y vemos que específicamente la cuestión de la discapacidad es analizada por Saunara Taylor. Esta manifiesta que ha existido históricamente un abordaje erróneo de la discapacidad tanto con relación a los humanos como a los demás animales. Siempre las teorías éticas han tomado como modelo ejemplar los cuerpos hegemónicos que no están atravesados de discapacidad. Y se ha concebido la cuestión de la discapacidad como una cuestión biológica por la cual un individuo está determinado para situarse en el mundo, y esta situación resulta incorregible. Esta plantea en realidad que la cuestión debe mirarse como una categoría social y no es tanto esta situación o posicionamiento de los humanos, los animales del mundo, lo cual lo coloca en una situación de desventaja o de vulnerabilidad, sino que son las barreras que introduce la sociedad y la comunidad política. Por ello debe buscarse el modo de sortear esta barrera. Y entonces, teniendo en cuenta a los humanos que se encuentran en situación de discapacidad y los demás animales, ella observa que se encuentra una suerte de opresión por parte de la sociedad que tiene en cuenta prioritariamente a aquellos cuerpos hegemónicos y le asigna una menor jerarquía en la sociedad en lo que se refiere a derechos y protección de estos entes. Entonces, lo que plantea Saunura Taylor, el modo de quebrar esta situación de desventaja de los demás animales, sería promover el veganismo como un modelo dentro de la sociedad, veganismo que obviamente te da en cuenta la situación particular en la cual se hayan situado estos animales que se encuentran en una situación de discapacidad permanente. Habiendo visto la cuestión ética, vamos a ver un caso que ha ocurrido recientemente en Argentina, que nos trae una serie de reflexiones sobre cómo se ha abordado la cuestión de animales que atraviesan una discapacidad permanente desde el punto jurídico y cuál ha sido la mirada de los jueces. Les quiero contar muy brevemente a ustedes la situación. Coco había sido un mono que fue hallado en una mansión en Palermo en el marco de una investigación referida a delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Una vez que este mono fue encontrado, eh, digamos, las personas que lo retenían digamos, lo habían privado en forma ilegítima de su libertad, habían atravesado un proceso penal porque en ese momento el fiscal consideró que estas personas se encontraban en curso en actos de maltrato y crueldad de este animal.
Y en ese marco, el fiscal solicitó el reconocimiento de este animal, que era un mono carayá, como sujeto de derecho y el traslado a un santuario que era conocido como Protecto Carayá. El juez adhiere, digamos, las razones expresadas por este juez, sosteniendo que se trataba de un ser sintiente, que debía ser reconocido como sujeto de derecho y que tenía un derecho a la libertad y por ello debía ser trasladado a un centro específico de rehabilitación. Obviamente que quiero agregar que este animal se encontraba en un estado de minusvalía permanente. Entonces ordenó el traslado a este centro específico. Y aquí algunas cuestiones, les cuento un poco primero el razonamiento que hace el juez. El juez planteaba, este mono pertenece a la especie carayá, entonces debe ser trasladado a un centro que se dedique a la rehabilitación de los monos carayá. Pero vemos que aquí yo diría que adoptó una perspectiva ambiental porque considero únicamente la especie, el fiscal, también el juez que replicó la propuesta de este funcionario, pero no tuvo en consideración el estado de minusvalía permanente que requería cuidados específicos, asistencia muy específica y constante, porque incluso este animal no puede alimentarse por sí mismo. Y este centro en específico no tenía personal que pudiera, digamos, personal veterinario y de otras áreas para el cuidado permanente de este animal. O sea que no tuvo en consideración la individualidad y esta particularidad de la minusvalía permanente. A raíz de esta situación, una serie de amigos curiales y también una ONG local plantearon, mediante un informe veterinario, que este animal no podía permanecer en este sitio. Primero, no podía ser trasladado a este santuario en razón de que se encontraba bastante lejano de la ciudad de Buenos Aires. El animal no soportaría un viaje tan extenso y a la vez requería un cuidado permanente en lo que se refiere, por ejemplo, a la alimentación y otros cuidados que no podrían ser brindados en ese sitio. En virtud de estos argumentos, tanto el fiscal como el juez revisaron la cuestión y ordenaron que este animal permaneciera en una fundación que pudiera brindar estos cuidados específicos y garantizar de ese modo la salud integral de este animal. Entonces aquí nos señala la importancia de considerar el contexto de este animal y tener en cuenta cómo se puede garantizar los derechos en el marco de una discapacidad permanente. Y ahora quiero señalar que también creo que una herramienta que no ha sido muy utilizada en Argentina, que es la Convención sobre los Derechos con Personas con Discapacidad, que yo creo que esta convención podría ser utilizada en favor de los animales a partir de una interpretación evolutiva. Todos sabemos, los que me están escuchando y los que no se enterarán por esta vía, que varias sentencias han interpretado el término persona de modo dinámico, teniendo en cuenta la nueva consideración moral y social, y han considerado que la persona abarcaba a cualquier ser sintiente. Entonces, desde este ángulo podríamos interpretar, tomando el preámbulo de diversos artículos que aluden a una serie de derechos que tienen las personas con discapacidad, que también podríamos abarcar a todo ser sintiente no humano que tuviera una situación de discapacidad. Y desde esta mirada de la reinterpretación vemos que aquí surgen una serie de deberes que serán en favor de estos animales que se encuentren en situación de discapacidad. Primero, el Estado estará obligado de eliminar cada una de las barreras sociales que permiten el pleno despliegue del proyecto vital de este animal. A la vez también surgirá el derecho a respetar la diferencia. Este respeto de la diferencia será adoptar medidas de acción positiva para paliar la situación de hipervulnerabilidad que se encuentra este animal que ha sufrido una situación de discapacidad permanente o de minusvalía en razón de la explotación o el uso que realizan los humanos. Luego tenemos que, en virtud de esta situación, se debe garantizar la igualdad de oportunidad en el acceso de los derechos fundamentales, como ser la vida, la salud y la posibilidad de socializar con otros seres, brindándole la asistencia necesaria a estos animales.
Y a la vez también tenemos que existe el derecho de la accesibilidad, es decir, que deben ser adaptados los diversos espacios públicos, por ejemplo, donde circularan o nos acompañaran ciertos animales en compañía que una persona podría adoptar para circular libremente en estos espacios, por ejemplo, una plaza que esté destinada al o determinados espacios vinculados al esparcimiento. O sea que se requiere una adaptación de estos espacios, sería un ejemplo. Y a la vez, como vemos, las barreras vienen de parte y de los prejuicios de la sociedad. Entonces, para introducir un cambio en la mirada que existe en cuanto a la discriminación que existe, no solo con los humanos que se encuentran en discapacidad, sino también de los animales que se encuentran en esta situación, sería importante que el Estado garantice el deber de la toma de conciencia de la sociedad, y esto específicamente será realizado a partir de programas educativos que promuevan el cese de la explotación de los animales, pero a la vez promuevan en la sociedad que el respeto de la diferencia existe un especial cuidado, un especial compromiso de parte de la sociedad para garantizar los proyectos de vida de animales que se encuentran en esta situación. Muchas gracias y espero que haya sido de gusto de ustedes esta exposición.